El capítulo 28 es un capítulo realmente también una joya y espero que Dios le pueda hablar en esta mañana porque trata el tema, el valor de la sabiduría. ¿Dónde encontrar la sabiduría? ¿Cómo obtenerla? Vivimos en un mundo donde las personas son valoradas por lo que tienen y no por lo que son. No sé si usted puede apreciar esto, de que la gente hoy día es valorada por lo que tiene, no por lo que es. Y, por ejemplo, antes uno se esperaba de que, por lo menos me pasaba a mí, de que las personas que andaban en auto eran personas decentes. Pero ahora me doy cuenta de que las personas que andan en auto no son tan decentes ni son tan educadas. Y a veces más de un susto me he llevado porque he pensado que es un delincuente el que tengo hoy. Vivimos en una sociedad donde los bienes materiales están por sobre los valores. No sé si usted también puede estar de acuerdo conmigo en eso. Los bienes materiales están por sobre los valores. La persona que tiene bienes puede relajarse, puede pensar, decir y hacer lo que se le antoje y lo hace con mucha convicción, con mucha firmeza, porque tiene el respaldo de su éxito económico, ¿cierto? ¿Se ha dado cuenta que gente habla así como con mucha confianza, con mucho desparpajo, como se dice también? La realidad de hoy es que el materialismo y el consumismo son los valores que dominan nuestra sociedad. Materialismo, consumismo. ¿A cuánto le ha pasado que va a comprar un par de cositas al supermercado y al final terminó llenando el carrito? ¿Le ha pasado? Sí. O que iba pasando por la tienda y se encontró con la gran oferta de las ofertas, ¿cierto? Y aproveche hoy, si lleva dos, paga solamente la mitad de uno. Y el otro, ¿cierto? Lleva además un cupón de descuento y por allí se entusiasmó y no se dio ni cuenta cuando ya había comprometido su presupuesto, aunque con cómodas cuotas, ¿cierto? En cómodas cuotas. Y vemos que hay demasiada facilidad ahora para contraer los créditos, para endeudarse, porque hay como un espíritu, no sé si usted está de acuerdo conmigo, hay como un espíritu de consumismo y de materialismo. La gente compra no porque necesita, sino por el placer de comprar, por el placer de tener, por el placer de poseer. Estuve viendo un documental que decía que de cada norteamericano desecha 37 kilos de ropa al año. Y esa ropa se acumula, se va a los fardos, donde se clasifican y se reparte, se entrega para los países pobres, para obras de beneficencia y de caridad. Pero también esos farditos se van a, usted sabe, el terminal de buses de Santiago, no sé si usted se ha dado, ahí está el mall de los fardos. O si quiere otro mall de fardos, está ahí en la calle Bandera, en Bandera, de ahí de Compañía hacia Mapocho, ahí está lleno, ¿cierto? Ahí tiene el paraíso de la ropa americana, de la ropa europea, ahí usted puede estar días enteros y no aburrirse, probarse, comprar lo que se le ocurra y todo por muy bajo precio. Se dice que son 200 o más años los que se demora en biodegradarse la ropa. Es decir, durante 200 o 300 años la ropa está emitiendo gases contaminantes porque no se biodegrada como se biodegrada cualquier cosa vegetal, por ejemplo. Y eso es una realidad donde estamos teniendo esta vida tan consumista, tan materialista. Antes existían los lanzamientos de la moda, por ejemplo. Temporada, ¿cierto? La temporada para este verano, para este invierno, los avances de temporada y los desfiles de moda que hablaban de lo que venía para este año.
Pero hoy día eso ya no existe. Existe ahora una moda continua. Continua. Es decir, todos los meses están lanzándose y relanzándose nuevos estilos, nuevos diseños, nuevas formas de vestir. Y eso está llevando a una explotación, una esclavitud humana en los países como India y China, Bangladesh, etcétera, donde hay personas ganando $1 por día y están trabajando, cosiendo a máquina, todo eso que para nosotros de repente lo obtenemos a tan bajísimo costo, porque esa gente está entregando su vida para que usted se vea joven, hermosa y audaz. ¿Sí o no? Hermano, este es lo que está ocurriendo hoy. Esto es lo que está pasando hoy día. La realidad de hoy es el consumismo y el materialismo. Muchas personas sacrifican su vida por alcanzar los bienes materiales. Sacrifican su vida. Literalmente se consagran en cuerpo, alma y espíritu para entregarle sus pulmones y su energía a empresarios, a empresas, a compañías donde sacan cálculos y pueden tratar de asegurar su pasar económico, la educación de sus hijos. Y no siempre lo logran. Se dice que uno de los estados depresivos más severos del hombre es cuando el hombre pierde su fuente de trabajo. Qué tremendo. Quienes alcanzan los bienes materiales no siempre logran la felicidad que anhelaban. Se han dado cuenta también de que muchos han caído en la trampa de que por obtener los bienes materiales alcanzarán también la felicidad. Y se dan cuenta de que eso era un espejismo, porque alcanzaron el bien material, pero allí no estaba la felicidad. La felicidad cambió de rumbo. Se encontraron que estaban ellos solos, que estaba vacío. Que el costo de llegar a ese punto, de obtener el bien, fue el sacrificio de romper relaciones, de quebrar relaciones, un costo de pérdida hacia la familia, etcétera. Muchos se entregan en horas de trabajo, en jornadas de trabajo demasiado intensas. Se dice que Chile es uno de los países donde las jornadas de trabajo son de las más largas y poco productivas. Y si nosotros reflexionamos un poco, nos daremos cuenta de que no existe ley alguna que indique que la felicidad va en proporción a los bienes que uno tiene. Porque hay mucha gente que tiene mucho en lo económico, pero no tiene nada de calidad de vida, de satisfacción, de felicidad o de bienestar. Algo ha ocurrido en la filosofía de vida de esta sociedad porque se han trastornado los valores y se han alterado drásticamente las prioridades. Creo, hermanos, que si hay algo que uno debe definir son sus valores y sus prioridades. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis convicciones personales? ¿Y cuáles son mis prioridades? Y yo debo tener un equilibrio en eso, de tal manera que la presión de la sociedad no me haga transar, no me haga renunciar o negociar los valores y las prioridades que yo tengo. Los valores morales hoy día vemos con tristeza que se han transado por la presión de la sociedad. Lamentablemente hay personas que sufren esto, de tener que renunciar a sus convicciones personales por la presión de los demás. Y si no, son calificados de desadaptados, de clasistas o de discriminatorios, etcétera. En este capítulo 28, Job hace una reflexión sobre lo que es
valioso para el hombre versus lo que es valioso para Dios. Si miramos nosotros la palabra, no tenemos a nuestro sí, colaborador. Mateo 16, 26, ahí habla un poquito el Señor Jesucristo acerca de lo que significa esto. ¿Qué ganaríamos nosotros? ¿Qué cuentas podemos sacar si ganamos todos los tesoros de esta tierra, pero perdemos? Ganar y perder. Pero si perdemos nuestra alma. Wow, ¿cierto? Hermanos, y eso es lo que debemos tener nosotros cuidado, de no perder. Marcos 8, capítulo 36. Tengo aquí esta versión NTV. Dice, ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Y después dice, ¿hay algo que valga más que tu alma? ¿Habrá algo que valga más que tu alma? Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículo 3 y 4 también el apóstol Pablo hace referencia a estos valores, a lo que es valioso para Dios y lo que es valioso para los siervos de Dios, versus, dice, pero si nuestro evangelio, mire, aquí hay algo que tiene que ver con revelación. Si nuestro evangelio está aún encubierto o no está revelado, dice, entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hermanos, aquí hay un tema de entendimiento o de ceguera. Los valores, los principios. Y aquí está diciendo de que hay un Dios de este siglo. El que tiene, ¿cierto? Podríamos decirlo, este avivamiento de materialismo y de consumismo en esta sociedad donde nosotros estamos, este Dios tiene cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. Es decir, hay toda una gran cantidad de personas que tienen sus ojos cegados y por lo tanto están perdiéndose la bendición de la vida eterna, perdiéndose la bendición de conocer a Dios, de conocer a Cristo. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 8, el apóstol Pablo aquí habla acerca de su sistema valórico, cómo cambió lo que para él antes era valioso y que dejó de serlo, comparado con lo que ahora tiene. Dice ciertamente, cuando dice ciertamente, está diciendo verdaderamente, ¿cierto? Aún estimo todas las cosas, como pérdida, por la excelencia del conocimiento, de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar. Perder para ganar. ¿Se da cuenta? Pero hoy día la sociedad vive ganando para perder. ¿Se da cuenta la diferencia? Y aquí, en este capítulo 28 de Job, nosotros vamos a ver dos aspectos. Uno, la riqueza de este mundo versus la riqueza de la sabiduría de Dios.
Y usted se va a sorprender cómo la palabra nos lleva a reflexionar sobre este tema. Entonces, la riqueza de este mundo. Mire, vamos a revisar de este versículo 1 al 11, en este capítulo 28, cómo el hombre se esfuerza. Cómo el hombre se esfuerza en desarrollar habilidades, técnicas, tecnología, inventos, creatividad, ingenio, destreza para alcanzar las riquezas de este mundo. Wow. Comienza en el versículo 1. Dice: ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. ¿Qué quiere decir esto? El hombre sabe de dónde extraer la plata y él sabe cómo refinar el oro. Desarrolló técnicas. Hubo un minero chileno, Juan Godoy, que descubrió el mineral de plata de Chañarcillo, se hizo multimillonario. En Antofagasta todavía hay unas ruinas, no recuerdo el nombre, si alguien me ayuda. ¿Alguien se acuerda de las ruinas? Huanchaca, no sé si usted conoce eso. Pero esas ruinas de Huanchaca es allí donde llegaba la plata y era procesada y era embarcada, exportada. El hombre sabe de dónde extraer la plata y también el hombre sabe cómo refinar el oro, cómo ir puliendo, ¿cierto? Sacando, quemando las impurezas para transformarlo en oro refinado. En el versículo 2 dice que el hombre sabe de dónde sacar el hierro. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. Es decir, el hombre sabe de dónde sacar el hierro, un metal de bajo costo, pero de gran utilidad. No así el versículo anterior que hablaba de metales preciosos, la plata y el oro. Pero también vamos a los metales de bajo costo, y el hombre sabe de dónde sacarlo, y también el hombre sabe separar la piedra del cobre o el cobre de la piedra. Sabe separar, quebrar esas rocas para obtener el mineral y lo demás desecharlo. No sé si usted ha ido al norte y conoce tal vez las tortas. Tortas se le llama a los cerros, que son el producto de lo que la mina desecha, y esos cerros se van acumulando porque son los camiones que van vaciando ese material donde ya no hay metal, y eso se transforma en verdaderos cerros, montañas. El hombre sabe eso, sabe cómo hacerlo, cómo separar el cobre de la roca. En el versículo 3 dice: a las tinieblas pone término y examinar todo a la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Este texto dice que el hombre sabe llevar a la luz, llevar la luz a la oscuridad, a las profundidades. Sabe cómo explotar las tierras más lejanas y sabe cómo excavar lo más profundo. Dice, examina todo a la perfección, las piedras que hay en la oscuridad, aún en sombras de muerte. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de no ver nada, estar en una oscuridad absoluta y total. Es algo realmente que impresiona. Un pastor me contaba que había tenido la experiencia de bajar al pique que se llama el Chiflón del Diablo, que está ahí en Lota, y ellos bajan algunas cuadras, no sé cuántos metros, hacia la profundidad y luego se desplazan algunos kilómetros hacia el mar. Y ahí en un momento los llevan a vivir esa experiencia de apagar todo. Y ahí sí que están en el corazón de la tierra, en la oscuridad más absoluta. Y de allí los mineros sacan el carbón,
sacaban el carbón, porque ya no lo hacen. Imagínense tanto esfuerzo. El versículo 4 dice, abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados, donde el pie no pasa. Es decir, saben cavar pozos profundos, profundos túneles. Fíjese lo que dice, son suspendidos y balanceados. Es decir, ellos saben desde siglos que saben bajar personas por cuerdas. Hoy día lo hacen con ascensores, pero son cuerdas también por los cuales los mineros bajan a las profundidades de la mina y de allí van a trabajar para explorar, para sacar el metal. Usan todos estos sistemas de transporte dentro de las profundidades. El versículo 5 dice, de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. ¿Sabe el hombre trabajar para su sustento? ¿Sabe soportar el calor intenso? Yo no sé cuántos recuerdan el rescate de los 33. Ellos estaban en realidad con muy poca ropa porque el calor abajo era demasiado grande. Qué extraño, ¿cierto? Porque uno pensaría que mientras más lejos del sol debería ser más frío, pero sin embargo ahí abajo estaba muy, muy caluroso. El hombre sabe cómo obtener el sustento. En el silabario hispanoamericano había una, no sé si que decía, el pan sale de la tierra. Y contaba la historia de un niño que había llevado una pala para sacar pan. Pero el profesor ahí le explicó que en realidad era todo un proceso donde había que sembrar. Versículo 6. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Sabe extraer el zafiro, el lápiz lázuli, es decir, sabe separar las piedras preciosas de las que no lo son. Sabe colar la arena para retener el polvo de oro. Yo no sé cuántos recuerdan esa fiebre del oro de California, donde iban los buscadores y buscaban en un riachuelo por allí y se metían en eso y colaban la arena y la movían hasta que lograban sacar cierto polvito y juntaban y juntaban. Seguimos, versículo 7. Dice, senda que nunca la conoció el ave ni el ojo de buitre la vio. Aquí Job hace una comparación en que las bestias, las aves, dominan las alturas, pero sin embargo no conocen esto. No conocen esto. No pueden ver lo que el hombre sí puede ver. Por eso dice, nunca la conoció, ni ojo de buitre la vio. Si hay algo que realmente tiene un poder, la vista del hombre impresionante, estas aves rapaces pueden ver a kilómetros, pero sin embargo no se les ha permitido ver lo que el hombre puede ver dentro de las profundidades de la tierra. El versículo 8 también hace una analogía acerca de esto. Dice, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. Con todo el dominio de las fieras, donde ellos suben las cumbres, los montes, sin embargo, estas fieras que dominan la superficie de la tierra no superan al hombre en el dominio de las profundidades de la tierra, ni tampoco tienen conocimiento de esto. El versículo 9 dice, en el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. Cuando dice pedernal, está hablando de una herramienta. Es decir, el hombre sabe perforar la roca
y sabe poner al descubierto las raíces de la montaña. Sabe hacer eso. Qué increíble es cuando hay una mina que ya se explotó y se cierra y queda simplemente ahí el recuerdo porque ya el hombre le sacó hasta lo más profundo de lo que esa mina podía entregarle en cuanto a metales. Versículo 10. Dice, de los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. El hombre, con todo este afán de obtener la riqueza material, sabe construir, sabe bloquear, sabe poner diques en las rocas para extraer las piedras preciosas. Sabe desviar el curso de las aguas, cortar ríos. Y el versículo 11 dice, Él detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Sabe detener y desviar las aguas para obtener los tesoros escondidos. Si usted se da cuenta, durante estos 11 versículos hay una admiración de parte de Job acerca de la inventiva, de la creatividad, del esfuerzo y el trabajo que el hombre hace. Lo hace para obtener la riqueza, sacar la riqueza de la tierra. Hermanos, tal vez nosotros no estamos en la mina, no somos mineros. Y me gusta este capítulo porque es bastante extenso acerca de la diversa cantidad de labores y trabajos que hace el minero. Arriesgan su vida, están muchas horas abajo en la tierra. Imagínense lo que significa trabajar en esas condiciones. Lejos de su familia, expuestos a peligros, a accidentes y cuantas otras cosas más. Tal vez nosotros no estamos en ese medio, pero de alguna manera todo el mundo está afanado en la obtención de la riqueza, en la obtención de los bienes materiales. Todo el mundo está metido, inmerso en esto, y esto es una realidad, es una presión tremenda. El hombre se esfuerza, se capacita, trata de tener siempre un buen currículo para obtener puestos de trabajo, para lograr ascensos. A veces se asocian en sindicatos donde son asesorados por holdings de abogados para que les permitan acceder a buenos beneficios. Esta semana que pasó, el presidente del Banco del Estado renunció por haber cedido a dar un bono de 6.300.000 pesos a cada trabajador del Banco del Estado en una negociación colectiva. Pero para los mineros eso no es nada casi. Ellos por términos de contrato, por términos de negociación colectiva, negocian eso y mucho más. Bueno, cuando se asocian. Bueno, de todas maneras, hermanos, vemos que el hombre siempre está metido en esto, con esta intención, metiendo su corazón, su alma, su fuerza, sus habilidades, su conocimiento, su experiencia, todo eso en la obtención de la riqueza terrenal. Pero, aquí está el asunto. Pero, ¿qué dice el versículo 12? Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde se encontrará? Y aquí viene la segunda parte de nuestro tema. ¿Dónde? Me gusta el contraste que hace Job en esto. Hermanos, ¿qué queda de nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué posición tomamos en esto? ¿Se puede dominar un oficio? ¿Se puede invertir los recursos y la energía
en sacarle provecho y obtener riqueza terrenal. Pero póngase usted la mano en el corazón, ¿cuánto esfuerzo está haciendo usted para obtener la sabiduría de Dios? ¿Ha sacado esa cuenta? ¿Ha puesto eso en la balanza? ¿Cuánto esfuerzo, cuánto está poniendo usted en obtener la verdadera riqueza, la riqueza de Dios, la sabiduría de Dios? ¿Me está entendiendo? Y muchos cristianos viven en función de eso y sacrifican muchas cosas de su crecimiento espiritual por estar consagrados en la obtención de lo material. Oye, qué terrible. Dios espera que nosotros crezcamos en sabiduría, en conocimiento, en estatura, en gracia delante de Dios y de los hombres, pero no estamos invirtiendo nuestra energía en la obtención de esa sabiduría. Y qué triste es ver hermanos que son bendecidos por Dios, alcanzan logros económicos, pero en desmedro de su servicio a Dios, en desmedro de su consagración a Dios, en desmedro de lo que ellos pueden hacer por el reino de Dios. Oiga, a mí este capítulo realmente como que me golpea, porque me lleva a abrir los ojos con respecto a lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa con nuestros hermanos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Dónde hemos puesto nuestra energía? Como dice el dicho, ¿dónde hemos puesto las fichas? ¿En la obtención de los bienes terrenales o también en la obtención de la sabiduría de Dios? Podemos dominar los oficios, podemos tener currículos, podemos tener destrezas, podemos tener experiencia y muchas otras cosas más en lo que significa obtención de la riqueza material, pero estar actuando y ser absolutamente ignorantes y además de eso vivir una pobreza espiritual porque no hemos invertido en lo que a Dios le interesa que nosotros invirtamos, en la sabiduría de Él. Fíjese, este texto dice, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Si alguien le preguntara a usted, hermano, usted mire que es evangélico, cristiano, dígame, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Y qué le podemos decir? Mire, vaya a hablar con este hermano que lleva más tiempo. Claro, él a lo mejor le puede dar una luz sobre esto. Y va a hablar con el pastor y el pastor le dice, ¿sabe qué? Yo no conozco a esta persona. No tengo idea quién es esta señora. Qué terrible. Me hace pensar en un chiste que había sobre una situación similar. ¿Qué estamos buscando, hermanos? ¿A qué estamos dando nuestro interés? ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿Dónde estamos poniendo nuestra energía? ¿Dónde se encontrará una veta de inteligencia o de sabiduría? Esto es lo que hace el contraste. Versículo 13 dice el hombre, dice, no conoce el valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El hombre no sabe ponerle el valor a la sabiduría, no sabe valorarla, no la aprecia. Tampoco el hombre sabe fabricarla. No existe en este mundo una fábrica de sabiduría, no existe. ¿Dónde podremos encontrarla? ¿Dónde podemos hallarla? ¿Dónde hallarla? Letra B. ¿Con qué la comparo? Dice el versículo 14. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No está en las profundidades.
del océano. El mar tampoco la conoce. El versículo 15 dice, no se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No se le puede poner valores. No se dará por oro. Si alguien dijera, yo tengo toda esta cantidad de oro para que usted me venda sabiduría, en realidad no es un asunto transable. Recuerden el capítulo 8 del libro de los Hechos, cuando un hombre ve a Pedro imponer las manos y eran llenos del Espíritu Santo, y él dijo, oye, me gustaría tener eso. ¿Cuánto vale? ¿Cómo lo puedo obtener? Y el apóstol dijo, esto no se vende. Arrepiéntete, pide perdón a Dios porque pensaste que el don de Dios podía obtenerse con riqueza económica. Hermanos, cuando miramos esto, de cómo este hombre llamado Job presenta este tema, fíjese cómo comienza él a desarrollar esta comparación. El versículo 18, no se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se puede relacionar, porque dice que es mejor que la de las piedras preciosas. Es mejor. Una vez una madre le dijo a su hijo, hijo, estudie. Porque cuando usted estudie, va a poder ganarse la vida. Bien. Y este hijo le dijo, no quiero estudiar. Entonces le dijo, vas a tener que vivir con una pala en la mano. Y él dijo, con la pala también se gana. Obstinado en su respuesta. La sabiduría de una madre estaba hablándole acerca de cómo es la vida. Pero él estaba ansioso por tener dinero en su bolsillo, sin estudiar. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Versículo 19 dice, no se igualará con ella topacio de Etiopía, ni se podrá apreciar con oro fino. No se puede comparar con nada terrenal. ¿Cuál es su origen? Versículo 20 dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? En realidad, cuando uno comienza a ser confrontado con esto, hay un texto que arrojó luz, que está en Deuteronomio 29:29. Y lo encontré interesante este texto, porque ahí me hablaba de dos aspectos de la sabiduría. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces aquí hay algo donde hay una sabiduría infinita que pertenece a Dios. Pero por otro lado hay una sabiduría que Él revela para nosotros. Y esa es la sabiduría que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque esta sabiduría, dice, es para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Es decir, no solamente para mí como primera generación, sino también para las futuras generaciones.
Eso es lo que a Dios le interesa que nosotros cumplamos. Y aquí está dándonos una luz de que la sabiduría tiene que ver con la palabra de Dios. Tiene que ver con la palabra de Dios. Está directamente relacionada. Entonces, una sabiduría es la que está escondida en Dios, secreta y que no nos pertenece. Y la segunda es la que conocemos cuando Él la revela. Y la revelada es la que nosotros debemos tomar. La sabiduría está escondida de los sabios. La sabiduría verdadera está escondida de los políticos. Está escondida de los científicos, de los filósofos de este mundo, de los letrados. A veces uno se asombra de tanto conocimiento que tiene una persona, pero sin embargo no tiene nada de sabiduría. Hermanos, pero Dios espera que nosotros seamos sabios. Versículo 21 dice, porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo se oculta hasta las alturas. Yo no sé cómo viaja la comunicación de Internet. Por ejemplo, no sé si mi hermano Nelson, que es más sabio, más entendido. Una llamada de Skype, por ejemplo. ¿Dónde viaja? ¿Viaja el satélite? Es decir, el satélite toma la llamada y baja. Estamos viviendo una experiencia muy hermosa con unos pastores amigos, donde cada noche a las 11 de la noche, así que no llame a las 11 de la noche, a las 11 de la noche suena mi teléfono, suena el computador y me está llamando desde Washington, D.C. el hermano Javier Arrey para que oremos. Y en California está el pastor Sergio Scataglini, un pastor argentino que lleva muchos años en Estados Unidos, él a esa misma hora. Y es sorprendente, hermano, cuando escucho la voz de mi hermano pastor de Punta Arenas, Patricio Carvajal, cuando saluda a la misma hora. Y luego está mi pastor Marcelo Marcón de Coquimbo, donde también se mete en este concierto, en esta reunión de oración a las 11 de la noche. Las aves están volando, no tienen idea de que la sabiduría de Dios está yendo más alto que ellas, llegando arriba donde está el satélite, para con un simple reflejo, ¿cierto?, pueda llegar a esa región tan remota. Estamos a varios miles de kilómetros, pero sin embargo conversando, poniendo las necesidades de nuestra nación, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de nuestro país, pidiéndole a Dios que la gente se sensibilice, que Dios le dé paz a las personas que han perdido todo, que están asustados, que la iglesia pueda movilizarse generosamente para atender las necesidades de las personas, que Dios levante obreros, que Dios pueda diversificar las formas de llegar con el evangelio, de utilizar estos medios tecnológicos. Hermanos, eso es lo que me está diciendo la palabra a mí, de que las aves no pueden captar esto. Está encubierta todos los ojos de los seres vivientes. Seguimos, versículo 22. La muerte, aquí personificada, hablando, dice, el Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído, pero solamente hemos oído de su fama, no la conocemos. Ahora, ¿cómo llegar a ella? ¿Cómo llegar a ella? Versículo 23. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. La fuente de la sabiduría es una sola y es Dios. Tu sabiduría, hermanos, depende de tu relación con Dios. Tu sabiduría depende de
cuanto tú tomes a Dios en cuenta en tu vida. Dios conoce el camino de la sabiduría, solamente Él sabe dónde encontrarla. Él sabe también cómo encontrarla. Y Él también pone los requisitos para que tú puedas acceder a ella. ¿Qué dice Santiago 1:5? Es una pregunta, ¿cierto? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No la pida en el supermercado, ni en la carnicería, ni en la panadería. No puede decir, me da 1 kilo de sabiduría. No, no puede ser. Pídala al único que la tiene, al creador de la sabiduría, el que sostiene todo con su sabiduría. Pídala a Él. Dice, el cual da a todos abundantemente, sin reproche. Es como, hermanos, me gusta esta manera de expresarlo, porque yo puedo decirle al Señor, mire Señor, yo soy tan torpe, yo me equivoco tanto, tengo tantos defectos. ¿Usted me podría dar sabiduría? Dios no me va a decir, no, que eres muy torpe, por eso no te la doy. No, me va a decir, necesitas. ¿Cierto? Necesitas. Y porque me pides, te la doy. Hermanos, y el proceso de la sabiduría es un proceso hermoso, donde Dios tomará su vida y va a comenzar con pequeñas lecciones para darle sabiduría. Dios le tomará pequeños exámenes, pequeñas pruebas. Dios le va a hacer recordar situaciones, le va a hacer recordar personas. Dios va a traer a su memoria personas que una vez le dieron un consejo y que usted lo olvidó, por allí se le quedó en el camino. Dios va a hacer que ese consejo nuevamente vuelva a tener poder en sus decisiones, en su mente. Dios también le va a llevar, hermanos, a tener que reconocer sus errores y pedir perdón y confesarlos como pecados para que haya una restauración de su alma, para que vuelvan a abrirse las compuertas de los accesos de las bendiciones de Dios para usted. Dios le comenzará a llevar también, hermanos, a una comprensión mayor de su palabra. La palabra de Dios comenzará a tomar relevancia, importancia en su vida. Usted va a tomar las precauciones necesarias para que la palabra no se olvide, sino que sea retenida, que usted pueda atesorarla, que pueda usted incorporarla. Que la palabra de Dios sea tan práctica que usted pueda desechar cosas que no le sirven, porque ahora tiene la sabiduría de Dios, que Dios se la está mostrando, revelando a través de su palabra. Por eso dice, pídala a Dios, pídala a Dios. Él conoce. Versículo 24, dice, porque Él mira hasta los confines, hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay debajo de los cielos. Solo Él conoce toda la realidad, hermano, la verdadera realidad. Mire, a veces yo recuerdo de que una vez nos reímos mucho con mi esposa porque él contaba que cuando ellos estaban chicos, en pleno verano, después de almorzar, veían tardes de cine. Entonces, estaban viendo la película, sus hermanos, y la película era lluvia y frío. Y llovía en la película, pero todo el desarrollo de la película era lluvioso y con frío. La gente. Entonces, cuando terminaban de ver la película, los niños salían a la calle a jugar porque ya había bajado el calor. Pero estos fueron a buscar sus parcas, se abrigaron bien, porque la ficción superó la realidad. Hermanos, pero déjeme decirle algo. A veces nosotros vivimos una ficción sin darnos cuenta de la realidad espiritual que tenemos. Hermanos, por favor, saque usted las cuentas y dígale, Señor,
abre mis ojos para ver la realidad del mundo donde yo estoy, de ver mi realidad personal, de ver mi realidad hacia dónde va mi vida, de ver la realidad de lo que yo he hecho con mi familia o con los míos, de ver mi realidad, Señor, de cuánto daño yo he hecho con mi forma de ser, de ver la realidad de qué ocurriría conmigo si el Señor me llama, hacia dónde me voy. Eso es importante, conectarnos con la realidad verdadera, no la realidad de la fantasía del mundo de hoy. A veces los padres dicen, este vive en el mundo de Bilzipap, ¿cierto? ¿Es que ese joven sabe que está en el mundo de Bilzipap? No sabe. ¿Quién se encarga de decirle que están viviendo una fantasía? Aquellos que están más conectados con la realidad. Pero nosotros como hijos de Dios debemos conectarnos más con la realidad de Dios, porque esa es la verdadera realidad. Seguimos. Dice, al dar paso al viento y poner las aguas por medida. Dios ha ordenado este mundo, este planeta, este sistema de vida que nosotros tenemos. Dios ha ordenado en su sabiduría y en su soberanía providencial. Él ha establecido un orden y una regulación de la naturaleza. Él sabe la fuerza del viento. Y Él también pone las aguas por medida. ¿Qué tiene que ocurrir para que el vapor se condense y se transforme en agua? Y se transforme en lluvia. ¿Quién puso esas leyes en nuestra naturaleza? ¿Quién puede controlar la fuerza del viento? El versículo 26, dice, cuando Él le dio ley a la lluvia, y Él también le fijó los límites y los caminos de las tormentas eléctricas, de los relámpagos, los truenos. Hermano, la sabiduría de Dios hizo esto. Dios en su sabiduría lo hizo así. Pero sin embargo, fíjese el versículo 27. Entonces dice, la veía Él, la manifestaba, la preparó y la descubrió. Aquí está hablando de su sabiduría. El Señor veía su sabiduría, la manifiesta, la prepara y la descubre. Hay un texto que a mí me llama mucho la atención, que está en Romanos 1, 19 y 20. Habla del Dios invisible, pero que lo conocemos a través de su sabiduría manifestada en la creación. Dice, porque de Dios, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No es la casualidad, no es un accidente, no es la Pachamama, no es la madre naturaleza. ¿Qué dice? Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Observe la creación y tendrá por conclusión la existencia del Creador. Todo está armoniosamente regulado por leyes que Dios en su sabiduría estableció para que así funcione nuestro sistema. Dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Por medio de lo hecho, yo llego a la conclusión de que alguien lo hizo. Y cuando me pongo en esa posición de ver lo que Él hizo, voy a encontrar que hay una inteligencia, una perfección.
Estos días cayó bastante lluvia, ¿cierto? Granizó, pero hubo un momento en que vi el arco iris completo. 7 colores. Y le tomé foto, porque yo quise guardar ese testimonio. ¿Cómo yo puedo ver ese arco iris? ¿Cómo se hace visible ese arco de colores? Claro, mi profesor de química me dijo, no, lo que pasa es que la luz se descompone porque pasa por el prisma, entonces todo eso blanco pasa por allí y se descompone en los 7 colores. Ah, dije yo. Pero Dios ya lo sabía. Él lo descubrió, pero Él ya lo sabía. Dios ya lo sabía. Hermanos, concluyendo, porque ya el tiempo se nos está. Vamos a nuestro texto. Versículo 28. Y dijo al hombre, Dios, hablando al hombre, he aquí que el temor de Dios, el temor del Señor es la sabiduría. ¿Cómo se define? ¿Qué dice? El temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Quiero decirte, hermano, tú puedes invertir todos tus recursos, tus energías, tu fuerza, tu voluntad, tu decisión en los bienes terrenales para obtener un bienestar temporal en este mundo. Pero no puedes darte el lujo de no invertir también tus energías, tu entusiasmo, tu pasión, tu decisión en obtener la sabiduría de Dios. ¿Qué ganas si el Evangelio, el Señor Jesús nos pregunta, ¿qué ganamos con obtener todo lo rico de este mundo si perdemos? Si perdemos lo eterno. La verdadera sabiduría, amado hermano, consiste en ordenar tu vida propia en una actitud sumisa de veneración delante de Dios, reverenciándolo en la actitud confiada de que Él hace todas las cosas perfectas. Hola, amor. ¿Cómo estás? La verdadera sabiduría, hermano querido, es saber rechazar el mal en todas sus manifestaciones en una constante caminar por la senda de la piedad y el amor a tu prójimo. Rechazar el mal en todas sus manifestaciones. Esa es la inteligencia. La sabiduría de Dios es la que modela tus actitudes y tus motivaciones. Cuando Dios revela sus propósitos para ti, la sabiduría te lleva a corregir tus actitudes y tus motivaciones. El temor de Dios, la sabiduría de Dios te lleva a apartarte del mal en una actitud de obediencia de lo que Él espera de ti como hijo y de lo que tú esperas de Él como padre. Por lo tanto, el verdadero sabio es quien tiene su vida centrada en la voluntad de Dios. Un hombre en adecuada relación con su Creador, adorándole en espíritu y verdad, sirviéndole y obedeciéndole. Eso es poseer sabiduría e inteligencia. Mire, qué tremendo. Por ejemplo, un pequeño botón de muestra. Hay un pasaje en el libro de Proverbios capítulo 3 que dice, honra a Jehová con tus bienes.
dice eso? ¿Porque Dios necesita su plata? No. Dios no necesita nuestro dinero. ¿Qué necesita Dios? Que Él tenga un sitial de honor en tu corazón, en tus recursos, en lo que Él te permite obtener o ganar de este mundo. Porque Él es poderoso para hacer que tu 90% rinda mucho más que el 100% que tú retienes en tu bolsillo, revelando una actitud incorrecta hacia Dios como el que te permite obtener el beneficio de sostener tu hogar y tu familia. Tan simple como eso. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué dice después? Versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Viene a mi mente, hermanos, los tiempos de José en Egipto, donde José pudo guardar en los graneros. Y cuando vinieron los tiempos de las vacas flacas, la sabiduría de este hombre permitió que toda esa nación y los pueblos de alrededor pudieran sobrevivir, porque hubo un hombre que se preocupó de ser sabio. Y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. No les canso más. Saque las cuentas. Saque cuentas usted. ¿Dónde está poniendo su energía? ¿Dónde está poniendo su interés? ¿Dónde está invirtiendo su creatividad? Pero hay algo, hermano, que usted no puede olvidarse. La sabiduría de Dios vale más que los tesoros terrenales. Porque si usted es una persona que obtuvo tesoros terrenales pero no tiene sabiduría, nadie puede garantizar que usted va a retener eso. Nadie garantiza que usted retenga eso. Pero si usted es sabio y Dios lo bendice, no solo con sabiduría, sino que también con tesoros terrenales, significa que Dios ha confiado en usted. Porque usted sí aprendió a administrar, a declararse mayordomo de lo que Dios puso en sus manos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te queremos dar gracias por amarnos de esta forma, por revelarnos en tu palabra el valor que tiene para ti que seamos hijos sabios, hijas sabias. En este día, Señor, yo te pido que tú bendigas a todos mis hermanos que están acá en esta mañana. Que tú les bendigas, Señor, con tu sabiduría. Señor, la sabiduría tiene un valor mucho más alto que los bienes terrenales. Padre Celestial, la sabiduría tuya es la que debe estar en nuestras decisiones, en nuestros discursos, en nuestras palabras y en todo nuestro diario vivir. Bendice, Señor, a tus hijos, a tus hijas. Dales de tu sabiduría, Señor, un toque de tu sabiduría. Señor, que en este día ellos estén dispuestos a recibir la sabiduría tuya a través de tu palabra o a través de recordar consejos, a través de recordar situaciones, a través de entender debilidades nuestras en las que debemos trabajar. O a través, Señor, de mejorar nuestra relación contigo, buscándote más en oración y empoderándonos más de tu palabra. Bendice tus hijos, Señor. Bendice a cada hijo, a cada hija que tú has traído en este día a tu casa. Señor, que sientan, Dios mío, que son privilegiados de recibir tu palabra, una palabra desafiante, Señor, pero una palabra que puede enriquecerles como personas y también en todo lo que puedan emprender en la voluntad tuya. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.